La Casa Sol Musical. Érase una vez una mujer llamada Felicidad, que había nacido con el don de tocar la guitarra, y a base de ensayar, y ensayar, y ensayar, desde pequeña, y de acudir a clase con los mejores profesores de guitarra, se había convertido en la mejor guitarrista del mundo, más que incluso Tomatito o Paco de Lucía. Para Felicidad, la música alimentaba su corazón y le hacía sentirse realmente como su nombre lo decía, feliz. También lo hacía que poco a poco empezaron a llamarla para participar en los mejores certámenes de guitarra del país, porque todo el mundo la admiraba y había oído hablar de ella, y porque tras ser escuchada todo el mundo era contagiado de esa felicidad. Felicidad vivía en un pueblo pequeño llamado Música, donde todo el mundo sabía de música y todos tocaban algún instrumento musical. Su vida en el pueblo era ordenada y tranquila. Se levantaba pronto, hacía una dieta equilibrada, tenía un sueño reparador, iba cada día a sus clases de guitarra y por último, iba al trabajo a compartir su gran pasión, que era tocarla. Un día, en una de esas fiestas a las que iba a trabajar, conoció a un hombre llamado Triste. A pesar de su nombre, Triste se mostró feliz al escuchar la música de Felicidad, al igual que le pasaba al resto del mundo, y quiso conocerla porque nunca se había sentido tan feliz. Felicidad, cuando conoció a Triste, sintió pena por él. Primero, porque sus padres le habían puesto un nombre muy triste, y por otra parte, porque vivía en un pueblo sin música. Poco a poco fueron conociéndose y se fue forjando una bella historia de amor, en lo que Triste se sentía feliz cada vez que escuchaba a Felicidad tocar la guitarra. Tan felices eran Felicidad y Triste, que se fueron a vivir juntos al pueblo de música, y tuvieron un niño y una niña, a los que llamaron Joy y Curiositas. El niño y la niña eran alegres, curiosos y les encantaba aprender a tocar todo tipo de instrumentos y de músicas, como le ocurría al resto de personas que vivían en el pueblo. Poco a poco, Triste empezó a sentir celos de la guitarra que tocaba Felicidad y a sentir rabia de que fueran todos tan felices, porque él no lo era, nunca lo había sido, porque prohibió tocar la guitarra a Felicidad y no dejó que sus hijos siguieran yendo a clase de música. Además, se mudaron del pueblo a uno llamado Silencio. Todo ello hizo que el corazón de Felicidad cada vez estuviera más triste y más gris, y cada vez tuviera más problemas para cuidar, jugar y motivar a su hijo y a su hija. En una ocasión que Triste no estaba en casa, Felicidad se acercó a su guitarra para tocarla y se dio cuenta de que ya no podía mover sus manos con la agilidad de antaño. Era como si su guitarra y sus manos hubiesen dejado de conocerse y ahora fueran como extraños. En ese momento llegó Triste, que al verla con la guitarra comenzó a gritar: ¿Quieres más a la guitarra que a tu familia? A infravalorar a Felicidad. Ya no vales ni para tocar. Y a romper las cosas, entre otras, cogió la guitarra y partió en dos. Todo ello ocurrió mientras que sus hijos asustados lo observaban. Felicidad, Joy y Curiositas salieron corriendo de su casa y de Silencio y se alejaron de Triste, llevando consigo su vieja guitarra partida en dos. Aunque cuando salieron los tres lo hicieron en silencio, tristes y con cierto miedo sobre lo que les depararía el futuro. Consiguieron llegar a un lugar donde les hablaron de la Casa Sol Musical. Solo el nombre y saber que adoraban la música les hizo pensar que era un buen lugar al que ir. Allí les recibió y acogió la directora de la orquesta, que les contó cómo funcionaba la Casa Sol Musical. Les preguntó cómo se encontraban y qué conocimientos y capacidades musicales habían perdido y cuáles conservaban aún. Les enseñó su nuevo hogar, les presentó a todas las trabajadoras de la orquesta y les indicó qué era lo que tendrían que hacer para finalmente conseguir tocar la más bella canción de sus vidas,
que en realidad era por lo que habían venido a casa. Para tocar esa bella canción necesitaron un gran trabajo en equipo en todas las especialistas en música que allí trabajaban y que estaban preparadas para ayudar a componer y tocar dicha canción, y para que posteriormente salieran de la casa con la capacidad de seguir tocando bellas canciones allí donde fueran. En la casa Sol Musical vivían unas hadas blancas, de gran belleza, de espíritu y muy protectoras con todas las mujeres, hijos e hijas que venían a vivir a la casa y por lo que velaban y rezaban, tanto de noche como de día. También estaban las campanillas, tin, tirin, tirin, que eran las encargadas de ayudarles a retomar una vida ordenada y tranquila, que comieran de forma equilibrada y saludable, tuvieran un sueño reparador, acudieran a sus citas más importantes, tomaran las medicaciones adecuadas para mejorar su salud física y mental, etc. Ellas también les acompañaban, las apoyaban, las cuidaban a ellas y a sus menores les asesoraban en el día a día, ya que para poder tocar algún instrumento musical era muy importante estar en calma y tener unos hábitos y rutinas adecuadas que favoreciesen una actitud apropiada para la creación musical. Por otra parte, las musicoeducas instruían en la clave de sol, las notas musicales, a cómo poner los dedos en el instrumento, cómo poder hacer sonar, cómo conseguir que sonara de forma melódica, cómo componer una canción, etc. Además, favorecían la autonomía de las mujeres para que se sintieran libres para tocar, aprender y componer lo que cada una de ellas quisiera. Y sobre todo enseñaban a querer los instrumentos musicales por encima de todas las cosas, sin hacerles daño porque ellos tenían mucha sensibilidad y podían transmitirla y hacer felices a muchas personas. Las musicoterapeutas se encargaban de sanar a las personas y a sus menores a través de la música y las emociones asociadas a ella. Detectaban individualmente cuando algún instrumento musical desafinaba, por algún recuerdo miedoso del pasado, porque echaban menos de algo, y se le debía tranquilizar y afinar para que pudiera volver a tocar de una forma alegre y sin miedo. Y enseñaba a las madres, hijos e hijas de forma grupal a tocar conjuntamente de manera que sonara una bella y alegre canción familiar. Para poder tocar la más bella canción de sus vidas antes de irse, la musical influencer les ayudaban a conseguir un trabajo o alguna forma de ganarse la vida, a encontrar un lugar donde vivir ellas y sus hijos e hijas. Les presentaban a otras personas que podían facilitar al que siguieran aprendiendo y tocando sus instrumentos musicales fuera de la casa, y les ayudaban a crear un plan de seguridad para que ninguna otra guitarra ni instrumento musical fuera partido en dos. Además, durante su estancia en la casa Sol Musical también estaba la Musicalao, que se encargaba de asesorar a las mujeres y sus hijos e hijas, si tenían que denunciar o no la rotura de una guitarra, si los menores tenían que volver a silencio, con triste, y en qué condiciones, y en definitiva cómo defender todos sus derechos, los de los menores y los de los instrumentos musicales. Felicidad, Joy y Curiositas poco a poco fueron conociendo, conviviendo y compartiendo con todas las personas que componían la orquesta de la casa Sol. Y también poco a poco fueron recuperando con la ayuda de todas ellas los conocimientos musicales perdidos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y la capacidad y agilidad para tocar distintos instrumentos musicales. Esta recuperación no fue fácil, en unas ocasiones porque tenían ganas de salir huyendo de allí, por todas las exigencias que sentían, y en otras ocasiones porque seguían sintiendo un poquito de miedo a que solo pudieran tocar música en la casa Sol Musical y que cuando salieran de allí les volvieran a fallar los dedos y los instrumentos musicales se volvieran a asumir en un silencio total. Aún así siguieron tocando su do, re, mi, fa, sol, la, si, do y su si, la, sol, fa, mi, re, do. Cuando llegó el momento de salir a la casa, Felicidad, Joy y Curiositas se dieron cuenta de que no solo conocían la clave de sol o el resto de notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que también habían empleado sus conocimientos en la materia, habían arreglado su guitarra, habían conocido personas musicales sanadoras y habían creado muchas canciones nuevas con las que conseguían sentirse seguras. Se divertían y volvían a ser felices. Y así, Felicidad, Joy y Curiositas hicieron sus maletas, cogieron su guitarra y salieron cantando de la casa Sol Musical, acompañadas por varios jilgueros que les señalaban el camino a su nueva casa en un pueblo llamado
armonía, donde siguieron tocando bellas y alegres canciones.